Hola, ¿cómo estamos mi gente de YouTube? Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Bueno, quiero hacer un corto video, pues he visto muchos comentarios de muchas personas que hablan y dicen en mis videos que el por qué uno juzga, que solo Dios juzga. Pues vamos a ver qué de verdad tiene esto y quiénes pueden juzgar y quiénes no. Si el hombre puede juzgar o el hombre no puede juzgar. Bueno, antes de empezar quisiera hacer una oración y en el amor de Jesucristo que todos sientan la oración, porque no se puede hacer nada sin antes comunicarse con el Padre y que el Padre revele cosas que ustedes les pueden edificar. Bueno, voy a hacer una oración. Bendito Padre mío, gracias por esta oportunidad, gracias por este nuevo amanecer, gracias por darnos un nuevo día, gracias por ponernos a nosotros en estos medios de comunicación para poder comunicarnos con los demás hermanos, con nuestros amigos y gracias por los alimentos de todos los días, bendito Padre. Gracias por esta oportunidad que das a tu siervo de poder expresar tu palabra, de poder expresar tu amor, de poder expresar muchas cosas que este mundo necesita. Te damos la gloria y la honra, Padre mío, y todo te lo pedimos, Padre mío, que lo hagas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, estaba chequeando unos mensajes a él y en uno de los mensajes de mis videos, que es hayan 800 esqueletos de niños en Irlanda, pues había una persona que había puesto un mensaje que se llama la señora Berta Bonete y nos dice: solo Dios tiene el derecho a juzgar, no ustedes. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cómo te quedó el ojo, ah? Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Vamos de nuevo. Solo Dios tiene el derecho a juzgar, no ustedes. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cómo te quedó el ojo? Ajá. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Eso nos dice Berta Bonete. Vamos a chequear a ver si... Aquí nos dice Huyuan Ya. No sé quién es esa persona, pero yo pienso que debe ser hispana. Que nos dice: hermano, no critique a nadie, eso es malo, vive y deja de vivir. Hermano, no critique a nadie, que es lo mismo de juzgar, eso es malo, vive y deja de vivir, ¿ok? Entonces, de estos dos mensajes, como estos dos mensajes, los tengo muchos, porque siempre se van a topar con lo mismo. Siempre la gente les va a decir: no juzgues, porque solo Dios puede juzgar. Pues yo les quiero enseñar quién puede juzgar y quién no puede juzgar. ¿Puede el hombre juzgar o puede el hombre no juzgar? Dejemos que la Biblia nos conteste esta pregunta. Les pido, amados hermanos, que nos vayamos a 1 Corintios 2. Vámonos a 1 Corintios 2, vamos a leerla desde el... Bendito sea el Señor. Vamos a 1 Corintios 2, desde el 10 en adelante. 1 Corintios 2, 10 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Yo quiero que chequen esto, que siempre el Espíritu de Yahweh, de Jehová, se escribe con mayúscula, que es este Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escuchen, amigos católicos, amigos ateos, hermanos cristianos, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Miren, aquí vamos a captar algo, que ahora el Espíritu, que es del hombre, se escribe con minúscula. No es el mismo Espíritu de Dios, que es con mayúscula.
Nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu, que es con mayúscula, de Dios. Otra vez vamos a esta partecita. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Ok, acuérdense, espíritu del hombre, pequeña, y otra, espíritu de Dios, grande. Hay dos diferencias. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Acuérdense de eso. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Quién es el espíritu del mundo? Pues son los que no pueden juzgar. Son las personas que viven en mundanalidad, son las personas paganas, son las personas ateas, son las personas que viven de acuerdo a la carne, no de acuerdo al espíritu. Son personas como las que leímos los mensajes, que no entienden el mundo espiritual. Son personas que viven en la carne, que tienen sabiduría humana y no espiritual. Y esa sabiduría mundana les hace pensar y hablar de esa manera, y siempre van a escuchar en todos lados: ¿por qué me juzgas? A mí solo me juzga Dios. Pues yo les voy a explicar cómo puede juzgar el hombre espiritual. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu grande, que es el espíritu de Yahweh, Jehová, sino el espíritu que proviene de Dios. Miren, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, ¿qué pasa aquí? Que el espíritu de Jehová proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que el espíritu nos está diciendo que hablemos. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Y quién tiene esta sabiduría? Tales como Rafael Díaz, Luis Toro, Fernando Casanova, mis amigos católicos que no conocen la palabra, la persona atea y muchos paganos y mundanos. ¿Por qué? Porque tienen una sabiduría humana, y es por eso que hablan lo que hablan y no entienden el juzgar espiritual. Porque aquí lo podemos ver y constatar. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Nosotros no hablamos con sabiduría humana. Los que hablan con sabiduría humana son los que ya los mencioné, que no entienden el reino espiritual, porque se han de discernir espiritualmente, porque para ellos le es locura. Sino con las que enseña el espíritu, que es con mayúscula, que no es nuestro espíritu, pero dice, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí no se juzga en la carne, ni se juzga con la sabiduría humana. Aquí se juzga el espíritu que es de Dios con nuestro espíritu, y se forma el reino espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, los que son Luis Toro, Rafael Díaz, mis amigos católicos, los paganos, los ateos y muchos más, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escuchen, porque esto es fuerte. Pero el hombre natural pagano, mundano, el que vive de todos los placeres de la carne, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura. Otra vez, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura.
pues no han visto los mensajes o no han escuchado que nos dicen locos, que nos dicen fanáticos, que nos dicen lunáticos, que nos dicen muchas cosas, nos dicen inclusive, nos hablan con malas palabras. ¿Por qué? Porque para ellos es locura lo que nosotros predicamos. Y por eso que las personas no entienden las danzas. Si ustedes se van a los videos del pastor Hugo Albornoz, muchas personas van a estar criticando, porque dicen, ¿por qué esas personas están danzando? ¿Por qué esas personas están haciendo? ¿Por qué esos niños están ahí en la calle haciendo eso? ¿Por qué? Porque ellos no entienden el mundo espiritual, porque ustedes tienen el espíritu del mundo, el cual les discierne espiritualmente, se confunden, no entienden las cosas que son de Dios. Les recomiendo que vayan a este capítulo, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, tú eres el hombre natural, aquel que critica las danzas, aquel que critica las lenguas, aquel que critica el don profético. Acuérdense que hoy no hay profetas, pero hay el don profético, el don de profecía, que es diferente a profetizar. Muchas cosas que tú tienes que entender, lo que el Espíritu de Dios da al hombre espiritual. Y si tú las quieres entender, pues tú tienes que volver a nacer de nuevo. Te recomiendo que leas Juan 3. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, ¿qué le dijo? Que Nicodemo tenía que volver a nacer otra vez. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar al vientre de la madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo que él tenía que volver a nacer en agua y espíritu. Ese es el nacimiento en el Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu de Yahweh va a estar en tu espíritu y Él se va a comunicar a tu cuerpo, y el Espíritu de Dios mora, porque tú eres del templo del Espíritu Santo. Nuestro espíritu, nuestro espíritu, ustedes saben lo que pasó con Adán y Eva, pues se dañó todo el plan de Dios en nosotros. Por eso tuvo que venir el Espíritu Santo a regenerar nuestro espíritu, y nuestro espíritu nos pueda levantar. Ustedes saben que el hombre se compone de 3 componentes, que es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu da vida espiritual al alma, y el alma da vida física al cuerpo. Si tu espíritu no está trabajando, si tu espíritu está apagado, ¿qué pasa? Te empiezas a estresar, te empiezas a discernir, te empiezas a contristar, te empiezas a perder en el mundo. ¿Por qué? Porque vives para la carne, vives para el pecado. Eso es lo que el Espíritu de Dios vino a componer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender. Para todos los que no pueden entender las danzas, las lenguas, aquí que él nos dice la palabra, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo que les pasa, amigos católicos. Por eso ustedes no pueden entender las cosas del Espíritu, porque ustedes no tienen el Espíritu de Dios. No han vuelto a nacer. Lean Juan 3. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Aquí estamos, amigos católicos, para los que dicen que el hombre no puede juzgar. Hay hombres que no pueden juzgar y hay hombres que sí pueden juzgar. ¿Quién no puede juzgar? Es el pagano, el mundano, el que no ha vuelto a nacer de nuevo. Él no puede juzgar. Pero, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Otra vez, léanlo de nuevo. Les recomiendo que lo lean una y otra vez. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero él no es juzgado de nadie. Otra vez. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Escucharon, amigos católicos, amigos ateos? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Entendieron que el hombre espiritual puede juzgar? Ahora me dirán, ¿por qué algunos cristianos juzgan pero no viven lo que están juzgando? Pues son los cristianos que no han vuelto a nacer de nuevo, son los cristianos que no se han convertido y no han vuelto a nacer de agua y espíritu. Porque el verdadero cristiano es el que ha nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu de Dios morando dentro de él, y él es el que ha de juzgar todas las cosas. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Puede el hombre juzgar o no puede juzgar? ¿El hombre juzga o no juzga? Pues la respuesta es: el hombre no juzga. El hombre no juzga. El hombre es el instrumento de Dios que utiliza para Dios juzgar por medio del hombre. El hombre no va a juzgar, el que está juzgando es Dios por medio del hombre. ¿Por qué? Veamos, porque el Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento, ¿dónde está? ¿Acaso está en la iglesia católica? ¿Acaso está en las iglesias cristianas? ¿Acaso está en los árboles? ¿Acaso está en no sé dónde, en el mar? ¿Dónde está? Bueno, dice la palabra que el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo y mora dentro de vosotros. Así que, si el Espíritu de Dios está dentro de ti, ¿quién es el que está juzgando cuando yo te digo no robes? Está en la palabra y la palabra es de Dios. Y toda la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Y si yo te digo no robes, es palabra de Dios. Y si yo te digo con mi boca, es palabra de Dios. Y el que está hablando es el Espíritu Santo. No el Espíritu del hombre, el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el Espíritu de Dios te está juzgando. El Espíritu de Dios lo que hace, está utilizando mi boca, está utilizando mi cuerpo, mis manos, está utilizando mi ser para comunicarse contigo. Si yo te digo no mates, es porque está escrito en la Escritura, y la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo es el que te está juzgando. O sea que Dios es el que está juzgando. Tú dices, a mí solo Dios me puede juzgar. Pues si yo te digo no mates, pues Dios te está juzgando. No esperes que Dios aparezca en una forma espiritual, te diga no mates. Dios, si utiliza la palabra de un hombre espiritual, Dios te está hablando en ese momento. Si ahora te digo, amigo católico, no idolatres más los yesos que tú tienes, ¿qué está pasando? ¿Quién está juzgándote? Te está juzgando Dios, porque para Dios el pecado de idolatría es pecado. Y no te está juzgando el hombre, sino te está juzgando el Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo estamos viviendo esos casos, los casos de pedofilia de los sacerdotes católicos, a los cuales yo nunca voy a decir que todos sean así. Hay excepciones, así mismo como hay amigos católicos que son rectos en muchas cosas. Hay excepciones en muchas cosas. No se puede hablar por uno a culpar a todos. Pero si yo les digo a los sacerdotes algo, es porque está en la Escritura. Y me van a decirme siempre las personas, ¿por qué juzgas a los sacerdotes? ¿Acaso pues los pastores no hacen eso? ¿O acaso los cristianos no hacen eso? Sí, en todo lado está el pecado. Y así como yo te hablo a ti, le hablaré a un cristiano. Y así como le hablo a un cristiano, le hablaré a un ateo, a cualquiera. ¿Por qué? Porque el Espíritu no hace acepción de personas. El Espíritu juzga a todos de acuerdo a lo que están haciendo. Y si yo les digo a los sacerdotes que lo que están haciendo es malo, es abominable, es depravado, es porque el mandamiento de Dios nos dice
no fornicarás. Está en los mandamientos de Dios. Y si un sacerdote se acuesta con un niño, los sacerdotes están fornicando, y mucho peor aún, que están fornicando con un niño. A mí no me importa, amigo católico, que tú vayas y sigas en tu religión. Ese es tu problema. La cuestión está que lo que tú estás haciendo es que tú te estás confesando con un hombre pecador. Te estás confesando con un hombre que no conoce de la palabra. A él le estás confiando tu vida, porque el Espíritu de Dios no puede estar en un hombre que refleja fornicación, pecado, tantas cosas. ¿Cómo puedes comunicarte con Dios? El Espíritu, su nombre lo dice, santo. Santo. Nadie inmundo puede estar en él. ¿Cómo tú puedes creer que un sacerdote que viola 2,000, 3,000 niños, que se acuesta con un niño, que es homosexual, que es pedófilo, pueda tener una comunicación con Dios? Yo no digo que ese sacerdote pueda arrepentirse y regenerarse, pero para regenerarse toma un proceso. El Espíritu de Dios tiene que apartarte de todo, y tú tienes que tener un proceso con Dios que va a tomar tiempo. Esto no es que hoy te arrepientes y mañana ya. Es un proceso largo. Pero los sacerdotes nunca se han arrepentido. Si el día de hoy están saliendo con su pecado, no es porque ellos lo hayan confesado, es porque a ellos lo descubrieron. Porque dice la palabra que todo lo oculto saldrá a la luz. Y eso es lo que pasó. Porque si no hubiera salido la tecnología y no le hubieran descubierto de la manera que le descubrieron, ellos hubieran seguido con el mismo pecado, ocultando y confesando a los amigos católicos. Es por eso que ustedes cometen un error grande al confiar su vida y sus pecados a un hombre que no puede perdonar pecados. Entonces, solamente les quería compartir esto. ¿Puede el hombre juzgar o puede no juzgar? Pues ustedes lo leyeron. El hombre puede juzgar, pero ¿quién? El hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, el que juzga de acuerdo a las escrituras, porque el hombre no es el que juzga es el espíritu que mora dentro del hombre espiritual. Es el mismo Dios juzgando por medio de su instrumento, que es el hombre, el templo. Si tú dices, no me juzgues, solo Dios me puede juzgar, pues Dios te está juzgando. Si yo, amigo católico, te digo, la idolatría es mala, Dios te está juzgando. Si te digo, amigo católico, el tomar el alcohol es malo, Dios te está juzgando. No esperes que Dios te hable como una forma espiritual, que se te aparezca un ángel, te diga, ay, eso es malo. Dios te está juzgando ya, entiéndelo. No todos pueden juzgar. Solamente la persona que ha vuelto a nacer de nuevo, de la persona que mora el Espíritu Santo en él. Por eso no te equivoques y aprende a leer las Escrituras y a darte cuenta de lo que hablas, y no solo creer en esos charlatanes como Luis Toro, Rafael Díaz, como Fernando Casanova, como los indoctos Martín Barrientos, Rodrigo Calvo y muchas personas más. Yo no digo que algún día ellos vayan a arrepentirse, a entender la palabra tal cual es, pero por el momento ellos son indoctos y no saben lo que enseñan y no saben lo que le están dando a la gente. Esa no es la verdadera palabra, esa es una palabra falsa, chueca, torcida, y la cual un día tendrán que darle cuenta a Dios. Esta es la palabra verdadera. Te llamo que la analices, la veas, y que no es por hacerte mal ni por hacerte sentir mal, pero esta es la palabra que rompe, esta es la palabra que quebranta la piedra, esta es la palabra que te va a partir y la que te va a regenerar y la que te va a empezar a dar frutos. Esta es la palabra que te va a levantar de donde tú estás caído. Espero que te sirva, espero que le entiendas. Acuérdate, Dios te está juzgando ya. Yo soy el siervo sincero, espero que les sirva este video y voy a seguir contestando más mensajes
voy a empezar este nuevo sistema de contestar mensajes con la Biblia a las personas que hablan, que no saben lo que hablan, pero aquí con la palabra y con la fe en Dios vamos a responder todos los mensajes que podamos, y espero que les sirva. Nos amo en Jesucristo. Amigo católico, amigo ateo, arrepiéntete, que Dios te ama. Hasta la próxima.